Lo que estás a punto de ver es probable que para siempre te haga cambiar de opinión, si es que todavía piensas que no hay un aparato mediático detrás de ciertos jugadores, porristas y salameros del micrófono que promueven carreras y manchan otras. Esta es la cuarta y última entrega de esta saga de videos que demuestran con pruebas, hechos y estadísticas cómo los medios de comunicación deportivos se han quitado las máscaras para operar de una forma muy similar como lo hacen los medios políticos, que encumbran carreras, hablan a sueldo, por un fin en específico que es vender, y aplicar hasta el propio nepotismo, tergiversando la información, creando noticias falsas, torciendo estadísticas y números. Pero sobre todo, mintiendo al grueso de su auditorio con el fin de tener el apoyo de las masas para posicionar a sus futbolistas predilectos. En este sentido, los medios de comunicación tradicionales y ahora no tradicionales han puesto en marcha una serie de eventos que podrían emular una especie de golpe blando, el cual se aplica desde los escritorios y delante de los micrófonos y cámaras para poder crear ideas ficticias en las audiencias. Y estas exijan lo que realmente necesita el medio de comunicación, y en este caso, la venta de comerciales en todos sus espacios. Lo que ocurrió con el padre de Raúl Jiménez en uno de esos espacios chafas y con poca audiencia de Fox Sports, y un pseudo periodista, que dicho sea de paso, yo no lo llamaría pseudo periodista porque ni lo es, sino un completo inútil para ejercer lo que dice ser que es periodismo. Es un insulto para esta carrera. Es el ejemplo claro de cómo operan estos sujetos. Y no solo ellos, pues como dice el dicho, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Pues en su panel, tipos como el impresentable de Gustavo Mendoza Fox y Alberto Lati son cómplices de esta aberración de la información sin ética profesional y totalmente carente de información en complicidad con el desconocimiento del tema de los panelistas. Tal Fernando Ceballos, entre su estúpida ignorancia, vociferó, inventó una historia e intentó hacer la verdad al unísono para poder vender una nota, disque exclusiva en su empresa. Así tal cual, como si jugara la quiniela, este sujeto emprendió una campaña en contra de Raúl Jiménez, quien supuestamente estaba con pie y medio fuera de Qatar, cosa que el papá de Raúl había dicho que no era así en su momento. Incluso prefirió callar y esperar los resultados finales. Cuando estos se dieron, salió toda la basura de la cloaca, pues este sujeto del micrófono juraba y perjuraba que Raúl no iría, que por su estado de salud estaba casi fuera, escudándose en declaraciones que el Tata nunca dio y tergiversando un mensaje que era claro: hacer campaña a los amigos. Y aunque a usted no le guste, este sujeto siempre ha sido pro Santiago Jiménez, al cual estaba apoyando fervientemente. Aquí es donde entra la pregunta básica: ¿de cuándo acá se normalizó el porrismo en los medios deportivos? Estas acciones están lejos de la ética profesional y sobre todo de la objetividad e imparcialidad, pilares importantes para esta clase de profesión. Puntos los cuales lucen totalmente carentes en este sujeto y en la mayoría de los medios tradicionales. Pues hoy en día el truco es solo vender un circo, un show sin pies ni cabeza, un talk show de pleitos baratos para poder llamar la atención de las audiencias, mismas que los han abandonado paulatinamente. Pero lejos de que Raúl iba a ir o no a Qatar, y lejos de la lesión que lo rodeó durante mucho tiempo, y que quizá había otros argumentos para criticar el llamado en este video, desmentiremos a ese despreciable sujeto que se inventó una historia, lucrando con el estado de salud de un futbolista que estuvo al borde del abismo hace más de un año y sobre todo, tergiversó la información a su favor y lo peor, culpó al Tata para enmascarar su falta de ética. Prepárate, porque este video le dolerá a esos mequetrefes donde la luz no les llega, y seguramente tratarán de desacreditar este canal sin ningún fundamento, ya que aquí expondremos todo su modus operandi, que es netamente grotesco. Es por eso que hoy te presento: el papá de Raúl Jiménez reventó a un pseudoperiodista de Fox Sports en vivo. Así operan los porristas de la Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Y también ya puedes hacerte miembro del canal, donde recibirás contenido extra muy fregón, solo para el que quiera ponerse guapo. Te divertirás, te lo aseguro.
Siempre se ha dicho en este canal, los que están delante del micrófono en los medios tradicionales se sienten intocables por estar a cuadro. Y aunque usted no lo crea, se sienten dueños de la verdad sin mostrar la verdad, o al menos argumentos. Y si bien en estos menesteres no hay verdades absolutas, estos sujetos que dan opiniones a sueldo de quienes desean posicionar carreras, en este caso en el fútbol, han marcado la pauta de una especie de golpe blando, situación que explicaremos más adelante en el video. Pero bueno, vayamos a la bronca. A simple vista lo que pasó entre el hoy impresentable pseudo comentarista, porque debo hacer un paréntesis, este sujeto no es periodista, y explicaremos por qué durante la trama de este video. Un tal Fernando Ceballos, que es especialista en hacerles la barba a varios futbolistas, Kof, Alexis Vega y JJ Macías, y que siempre se ha mamaseado por la vida diciendo que había estudiado su máster de periodismo en España, en Madrid, donde conoció a Tomás Roncero y a toda esa camarilla de cómicos de la TV deportiva española. Tuvo una discusión con el padre de Raúl Jiménez, a quien tenían en una videollamada en ese programa tan decadente y carente de contenido de verdad, llamado Fox Sports Radio. En ese espacio, ese tal Fernando estaba agrandado y se mostraba amenazante en sus dichos y hechos luego de explicar las razones por las cuales el hijo del señor, o sea, Raúl Jiménez, no estaba contemplado para estar en la lista de la selección mexicana. Argumento que defendió con muchas mentiras dentro de esa transmisión. Primero que nada, ese tal Fernando ni siquiera estaba en ese espacio, pero lo mandaron a llamar. Y el papá de Raúl estaba siendo entrevistado por Gustavo Mendoza, otro disque prócer del periodismo. Sin embargo, cuando el papá y Ceballos se confrontaron, el segundo no lo dejó hablar, luego de que éste le haya dicho que había navegado en mentiras con respecto a sus dichos de quienes irían a la selección. Fernando había asegurado hace algunos días, aproximadamente 10 según él, que Raúl Jiménez estaría con pie y medio fuera de Qatar, luego de que su recuperación no haya sido al 100%, y mucho menos exitosa. La razón realmente no era hacerle al adivino, sino promocionar a otro jugador que muchos medios quisieron meter a fuerza en la lista final de la selección. La discusión siguió. Fernando, por más de 2 minutos, no dejó hablar al papá de Raúl Jiménez, a quien acusaba en ese espacio de que había dicho que su hijo Raúl no estaba al 100%, cosa que en realidad es evidente, pero eso no significa que no esté para jugar un partido de fútbol. En fin, el papá decía que el periodista tenía que tener una fuente confiable porque si no, eso genera un ambiente raro, y que además el mentir es parte de ese periodismo chafa, haciendo alusión al dicho que dice, lo que no mancha tizna. Así lo dijo textual. Ante eso, escuche bien y entienda cómo se normaliza una mentira. Las palabras de Ceballos fueron las siguientes: por favor, entienda bien lo que dijo este mequetrefe. Primero que nada, aquí, mentiras no. Uno puede tener sus fuentes, se puede equivocar, le puede mentir alguna fuente. Ojo, este tipo aquí está normalizando la mentira y está diciendo que su error no es un error porque es normal equivocarse. Luego, prosiguió con lo siguiente: pero mentir hubiera sido que cuando yo hace algunos días di la información, no hubiera acertado 4 de 5. Por Dios, escuche bien. Pues ni que fuera una quiniela. Ahora resulta que no hay problema. Vamos a mentirle a la gente con que Raúl no irá al mundial porque está enfermo, incapacitado para jugar fútbol, para subir a otro futbolista. Hay que hacer creer a la gente cosas que no son con tal de vender. Vea usted el cinismo de este sujeto. El papá de Raúl fue incisivo porque le dijo: fallaste uno, por lo tanto se convierte en mentira. Bien, desmenucemos esto. Una mentira, según el diccionario de Oxford, es una afirmación que una persona hace consciente de que no es verdad. Por lo tanto, Fernando afirmó algo que no sabía, y eso, por ende, no puede ser una verdad algo que no sabes. Por eso el papá del futbolista lo acorraló, pero este quiso salirse por la tangente de que no se había equivocado porque él había atinado a 4 de 5, y que según su papá había confirmado algo muy evidente, que por obvias razones Raúl no estaba al 100%. Pero pregunto, ¿qué futbolista puede estar al 100% luego de un golpe severo en la cabeza? Ese es estúpido el razonamiento del palero del micrófono. El pleito siguió por algunos minutos hasta que el entrevistado mejor se quedó callado y el pseudo comentarista, periodista o lo que sea siguió berreando.
dijo lo siguiente: usted podrá estar o no de acuerdo, pero aquí yo doy la información y se dijo que 5 futbolistas no irían a Qatar, y hoy hay 4 de esos 5 que no están. Aplicando la ley de Herodes, o te friegas o te jodes. Sin embargo, Raúl padre dijo lo que pocos se atreven. Le pidió que se disculpara por mentir, pero en su soberbia dijo que no lo haría. Gustavo Mendoza, al no saber ni siquiera del tema, solo se remitió a preguntarle si no le pediría las disculpas. Ceballos dijo que no, y entonces ahí estalló todo. Y el papá de Jiménez lo bautizó como un simple pseudo periodista, haciendo alusión que si él fuese el dueño ya lo hubiera corrido de su canal. Los compañeros de Ceballos trataron de suavizar el tema que estaba salido de control. Pero pregunto, ¿quién tiene la razón? ¿Quién miente? Veamos. Bien, como el título lo dice, hoy toca desmentir los dichos de ese sujeto que se dice periodista pero no lo es. Porque su caso muestra el ejemplo grave de la falta de ética profesional, moral y una bajeza hacia el auditorio, dando evidencia clara del porrismo y las campañas a ciertos futbolistas que son amigos de los periodistas o que de alguna forma tienen un vínculo cercano, recordando esta tipificación del problema que se asemeja mucho a un golpe blando. Este sujeto, el tal Ceballos, dijo que el Tata había comentado en la conferencia de prensa después del partido ante Irak que había dudas sobre la participación de Raúl Jiménez en el Mundial. Ese fue su principal argumento: no aceptar su responsabilidad ante los dichos y excusarse en una declaración que el Tata nunca dio. Revisando la conferencia y las palabras del técnico argentino, nos encontramos con lo siguiente con respecto al tema de Jiménez. Pues el Tata dijo: no veo la necesidad de tomar una decisión anticipadamente y nos esperaremos hasta el último día, pues los riesgos siempre están. Luego, Alejandro de la Rosa le preguntó si ya estaba decidido lo de Raúl, a lo que el Tata dijo: no, porque él está realmente muy bien, tiene mucha confianza, ha cambiado mucho el panorama. Además, nosotros no estamos sacando a un jugador que venga de la camilla para que juegue con nosotros. Hay entrenamientos, horas con kinesiólogos, ha trabajado solo con chicos sparring, entrenamientos distintos, y eso nos ha mostrado una evolución que nos genera expectativas, y a Raúl igual. Decir hoy que Raúl va a estar, no quiero apresurarme, sería imprudente, pero sí ha cambiado su situación. Me atrevo a decir que hace 4 semanas estaba en un mayor porcentaje fuera y ahora está en un mayor porcentaje adentro. Tata fue contundente y dio a entender que la evolución de Raúl había cambiado para bien, pues era obvio que no estaría mejor ayer que ahora, y eso lo ha mostrado su mejoría física. Sus entrenamientos especiales le habían dado mayor certidumbre a su participación. Y si hace 4 semanas había mucha incertidumbre, en esta ocasión, y gracias al tiempo y al trabajo, se veía con mayores opciones de estar en Qatar. Todo eso desmintió en su totalidad los dichos del supuesto periodista, quien juraba y perjuraba en su quiniela que Raúl sería parte de esa rasuradora. El problema es que nunca investigó si realmente eso podría ser verdad. Se basó en fuentes que no fueron fidedignas y mandó a la hoguera al futbolista con el argumento de su lesión severa, la cual lo tenía en la lona sin opciones de mundial. Decir que tenía pie y medio fuera es totalmente irresponsable para el trabajo de investigación que dice hacer. Ahora, aquí hay que remarcar que este tipo habló de fuentes, nunca mencionó que él hubiera investigado. En pocas palabras, hizo alegoría al chisme sin decir que era un chisme o un simple invento. Puras relaciones públicas. Por eso el papá de Raúl lo cuestionó, porque no era verdad, además de pintar a su hijo como un tipo lisiado sin aspiraciones en el fútbol. Ese es el punto criticable, que los medios carroñeros tergiversan la información a su conveniencia para poder vender su basura. Por ejemplo, ese tipo dijo que hace 10 días estaba fuera del Tri, pero Tata habló no de 10 días, sino de 4 semanas atrás, o sea, 30 días, un mes. Entonces pregunto, ¿acaso investigan estos sujetos? La verdad es que para nada. No conocen la investigación y basan sus hechos y dichos en fuentes que casi siempre están mal. Solo son merolicos con micrófono que hablan a sueldo y ya. Otro error del sujeto de Fox fue cuando dijo que el Tata ya le había comunicado a los jugadores que no estarían. Error.
El Tata dijo que los futbolistas que se invitaron para completar la lista de 30 sabían que todo podía pasar. Muchos estaban en porcentajes arriba y otros abajo, y que dependía de ellos cambiar la historia. Nunca les dijo que ya estaban fuera. Sin embargo, lejos de ningunear a Jiménez, quien hace 2 años era el tema que vendía, fueron estos mismos entes los que lo agrandaron cada que hacía goles. Hoy estos pretendían sacarlo o hacerle una campaña muy sucia con la audiencia en su contra. Es cierto, quizá Raúl no tenga las cartas suficientes ni el momento para estar en el Tri, pero se han puesto a pensar cómo es recuperarse de una lesión que estuvo a punto de alejarlo para siempre de las canchas. Ese es el punto, y por eso su papá le dijo textualmente lo siguiente: pero pseudoperiodistas como tú le hacen mucho daño al fútbol mexicano. ¿Qué hizo Ceballos luego de eso? Mentir, de justificarse con tonterías. Todavía se indignó, haciendo alusión que lo estaban insultando. Hágame usted el maldito favor. Ahora resulta que decirle pseudoperiodista a una persona ruin, mentirosa, que no investiga, que se inventa fuentes y que normaliza la desinformación y la mentira es un insulto. Válgame, qué cinismo. Pero bueno, esos son los medios de hoy. Para finalizar en este punto, tanto Gustavo como Lati no dejaron concluir al señor. Lo cortaron, saliéndose por completo por la tangente luego de que les dijera que era inadmisible que empresas como Fox contrataran a esa clase de personas mentirosas, o sea, un nefasto, impresentable y salamero pseudoperiodista. Es muy importante poner sobre la mesa que, en el momento en el cual el Chaco Jiménez decidió colgar los tachones a finales del 2018, no tardó mucho en encontrar trabajo en Fox Sports. Desde sus primeros días en esta televisora y hasta el día de su partida, siempre fue uno de los analistas consentidos. Desde su llegada se integró al equipo de transmisiones y también formó parte de la última parranda. Un ejemplo del favoritismo, del cariño y del trato especial que recibieron los Jiménez fue cuando Santiago debutó contra Xolos de Tijuana en la jornada 7 de la Apertura 2019. Lo interesante de esta situación es que en las 6 jornadas anteriores el Bebote no fue convocado, y cuando fue notificado su debut, Fox Sports lo vendió como si este hecho hubiera sido algo más que importante que el mismo partido. Además, en los comentarios previos de la transmisión se enfocaron totalmente al sentimiento, a la emoción y al orgullo de un padre al ver cómo su hijo realizaba uno de sus sueños. Porque en Fox, la campaña en favor de Santiago Jiménez empezó mucho antes de que pisara por primera vez una cancha en la Liga MX. La relación de Jiménez padre con Fox siempre fue cercana, afectuosa y es evidente que encajó a la perfección en ese equipo de trabajo. De hecho, Cristian Jiménez salió de esta televisora porque inclinó su carrera hacia la dirección técnica y en julio del 2020 se hizo oficial su llegada como entrenador al Cancún FC, equipo que milita en la tan castigada Liga de Expansión. Sin embargo, para estas fechas ya había dejado buenas relaciones con el equipo de Fox. Es aquí donde el análisis se desmarca del padre para enfocarse en el hijo, quien siempre ha recibido un trato especial por parte de esta televisora. En esta parte del video no se critican las buenas relaciones laborales, mucho menos que las relaciones puedan trascender al panel de transmisión. Lo que se condena es la parcialidad con la que se manejan los analistas de Fox Sports en pro de Santiago Jiménez. De hecho, vale la pena contrastar el reflector, la cobertura y la campaña que han tenido hacia este jugador con miras a Qatar y compararla con el abandono, el silencio y el nulo interés que esta cadena tuvo por el Tecatito Corona en su momento cuando se fue al Twente, equipo de la misma liga holandesa. Y se resalta que para finales del 2013 y en los primeros meses del 2014, el Tecatito ya tenía minutos y goles en su club. Sin embargo, los promotores del Chasco no dijeron nada cuando en la lista de los convocados para el Mundial de Brasil no apareció Jesús Manuel Corona, pero sí aparecieron personajes como Alan Pulido, Marco Fabián o el Cone Brizuela. Y con esto se comprueba que no es que les interese el fútbol holandés, tampoco que se puje por el talento joven que juega en Europa, porque a ningún otro jugador se le ha hecho una campaña tan descarada como la que le han hecho al Bebote, en especial por parte de Fernando Ceballos, y acá van algunos ejemplos. El 27 de julio del 2022 fue promovida una entrevista exclusiva con el siguiente encabezado:
Santiago Jiménez está más cerca de jugar con la selección mexicana en Qatar 2022. Vale la pena resaltar que esto, más que una entrevista, parecía un publireportaje, porque solo le hacían preguntas a modo, resaltaban su momento y desde el panel de Fox se planteaba que a los futbolistas jóvenes mexicanos como él les hacía falta adelantar procesos en selección nacional. A principios de septiembre, en Fox Sports Radio se tuvo como tema principal el siguiente: ¿Santiago Jiménez ya está para ser titular de la selección mexicana? Donde planteaban que su arranque en la Europa League lo ponían como el segundo delantero, mejor perfilado, para el puesto 9 de la selección, solo por debajo de la trayectoria de Raúl Jiménez. Sin embargo, hablando de la promoción que ha hecho este mequetrefe, vale la pena retomar que el 15 de septiembre, en la mesa de la última parranda, se habló sobre la falta de minutos de algunos mexicanos que juegan en Europa. Pero Fernando Ceballos salió a defenderlos con el siguiente argumento: el simple hecho de estar allá les da otro nivel competitivo. ¿De qué te sirve ser titular y jugar todos los minutos en la Liga MX? Los veo en mejor nivel a los que están en Europa, cuando están en selección, minimizando por completo los minutos de delanteros y de jugadores en general en la liga. Asimismo, el 16 de septiembre publicó en su cuenta que con Raúl Jiménez lesionado, Tata Martino no tiene mucho que pensar. La mejor opción para ser 9 de la selección mexicana está marcando goles en Europa. Santiago Jiménez tendría que ser titular contra Perú y Colombia. El 24 de septiembre publicó otro tuit en pro de Jiménez, que dice lo siguiente: está claro que los futbolistas que están en Europa le dan un salto de calidad a la selección mexicana. Absurdo querer cuestionar la titularidad de Guardado, Santi Jiménez, en caso de que Raúl no se recupere y Orbelín Pineda ganan créditos para ser parte del 11 titular. Si se dan cuenta, ya empezaba a hacer cierta campaña contra Raúl. Y el último ejemplo de la promoción de Ceballos en favor de Santiago Jiménez se dio en la última palabra el pasado 3 de noviembre, cuando puso sobre la mesa que México no se puede dar el lujo de no llevar al goleador de la Europa League. Es el líder de goleo del segundo torneo más importante que hay en Europa. Está empatado, pero es líder de goleo. ¿Hace cuánto no teníamos esto? Un tipo que estuviera en esa posición como goleador en Europa. Santi Jiménez hoy no está para descartarlo en Qatar. Hoy Santi Jiménez está inclusive para pensar en que sea el 9 titular de la selección mexicana a 16 días para el Mundial. Hoy, en el ritmo que está y por donde está jugando, debería ser considerado para ser titular. Compite en otro nivel, en donde no está Henry y en donde no está Funes Mori. Por cada una de las porras, de los planteamientos sin sustento y por cada vez que han inflado a Santiago Jiménez en el panel de Fox y por la forma en la que muchos portales electrónicos retoman sus argumentos para venderlos como notas exclusivas, por esta situación, valdría mucho la pena relacionar cuál ha sido el papel que ha jugado la gente de Fox Sports, en especial Fernando, el pseudoperiodista Ceballos, con respecto a la forma en la que gran parte de la afición va creando sus ideas y su opinión. Pero ojo, porque esta se da a partir de lo que se escucha y de lo que se lee. Es por eso que el berrinche que se ha dado en las redes sociales es proporcional a la forma en la que el jugador fue inflado por Fox. Después de haber retratado y desmenuzado la promoción que ha recibido el Bebote, no hay forma de cuestionar la parcialidad con la que se manejan los medios, porque esto no es algo exclusivo de Fox. De hecho, pasa en todos lados y cada empresa habla bonito del jugador que le conviene o del que les llegó al precio. Los supuestos analistas y los pseudoperiodistas son parte de un sistema podrido que se encarga de manipular la realidad del fútbol mexicano. Esto se volvió evidente cuando los dueños de las televisoras se dieron cuenta que sus mesas de análisis podrían servir como una pasarela donde se hablarían maravillas de los jugadores y directores técnicos que son incapaces de trascender por méritos propios. No cabe duda que desde los paneles de los programas de análisis deportivo, desde las principales columnas de los medios digitales y desde las cuentas de redes sociales de los merolicos de la televisión, la maquinaria que infla a los jugadores ha lanzado golpes bajos para crear en la afición la idea de que cierto jugador no debería de estar en la selección, de que el Tata Martino debería bajar del tri al que está lastimado, que no se ha recuperado y a quienes no tienen experiencia en el fútbol europeo. De hecho, vale la pena resaltar cómo fue que el resto de la prensa también favoreció la campaña del Bebote.
Por ejemplo, el 29 de julio salió un artículo en el periódico El País que se tituló "La esperanza mexicana, Santiago Jiménez se muda a Europa". Otro ejemplo se dio el 25 de julio en el portal de ESPN con la columna titulada "Santiago Jiménez y una apuesta del tamaño de un mundial". Y en el portal Palero, mejor conocido como Medio Tiempo, salió esta infamia: Feyenoord ayudará a Santiago Jiménez para consolidarse en la selección mexicana. De hecho, con estas notas se comprueba que la prensa intentó vender al Chasco como un jugadorazo de talla mundial ante la incertidumbre en el tema de Raúl Jiménez. Todos los ejemplos anteriores sirven como golpes blandos hacia la opinión de la gente. Son dardos casi imperceptibles, pero al ser tan recurrentes y al expandirse por las redes sociales y al tener cabida en los medios digitales supuestamente más importantes del país, terminan por consolidarse en el mal pensamiento de la afición. Esta situación, donde la gente se ha ofendido por la ausencia del Bebote y de Inflaines en la convocatoria final, son la prueba más clara de cómo los medios intentaron cederle a este par de jugadores la estafeta mediática, que hace algunos años tenían jugadores como el Chucky Lozano o el Chicharito Hernández. Incluso, este último par tuvo mejor segundo semestre que el Chasco en sus respectivas ligas. Por ejemplo, el jugador del Nápoles participó en 14 de los 15 encuentros de la liga. En 7 encuentros jugó más de 60 minutos, marcó 3 goles y puso 3 asistencias. Mientras que el Chicharito metió 18 goles y 3 asistencias a lo largo de la liga en la MLS en 2022. Y para rematar, vale la pena ver la forma en la que fue promovido un posible equipo titular construido exclusivamente con jugadores excluidos de la convocatoria final. Esta fue una propuesta lanzada por uno de los vendehumos de Record, con la leyenda: "Con este equipo, si pasamos al sexto partido". ¿Cómo? ¿Qué son los cepillados? Y en la imagen aparece una cancha de fútbol con la formación de un posible 11 titular de la selección, donde resaltan jugadores como Acevedo, Jesús Angulo, Eric Sánchez, Víctor Guzmán, Diego Inflaines, Marcelo Flores y el Bebote Jiménez. No cabe duda que, por publicaciones como esta, es que la afición piensa como piensa y hace rabietas en redes sociales por situaciones sin fundamento y sin sentido. Sin embargo, todas las reacciones de la gente son algo planeado, estudiado y diseñado desde un escritorio. Porque desde hace mucho tiempo, los programas de análisis de fútbol y los comentarios de los supuestamente expertos dejaron de ser objetivas, veraces y, sobre todo, carentes de fundamentos, creando esa típica atmósfera donde la mentira impera. Pero dime, ¿es Fernando Ceballos un ente asqueroso que mintió sobre el caso de Raúl Jiménez? Y sobre todo, ¿crees que realmente Santiago Jiménez o Diego Lainez son las estrellas que retratan los medios? ¿Realmente crees todo lo que dice la televisión tradicional, sabiendo que es una tremenda maquinaria de venta de jugadores malos? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte, ni de hacerte miembro del canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.